Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Que en el caso del mundo, pues la atención principal ha estado puesta en la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y de el retorno del Talibán al poder, con todo lo que eso significa en retroceso para las mujeres en los espacios de participación productiva, en los espacios de socialización. Si bien es cierto que 20 años causan transformaciones y que ya después que la cultura ha vivido esas transformaciones, se hace muy difícil mantener unas imposiciones como la que caracterizaron a los talibanes en su primera etapa de gobierno, antes de que fueran derrocados en el año 2001. Si bien es cierto que estos 20 años han creado un clima en el que difícilmente, plenamente, puedan restablecer todas las restricciones, de todas maneras, hay una cultura, hay una victoria, porque todo esto se traduce en una victoria de los talibanes. Ellos pueden decir que vencieron a Estados Unidos. Desde luego, a las grandes potencias no se les vence derrocando o derrotando a sus ejércitos. Ningún país pequeño puede derrotar al ejército de una gran potencia como Estados Unidos. Ningún grupo insurgente puede derrotar a un ejército como el ejército de Estados Unidos. Lo que puede alegar el Talibán es que 20 años de esa presencia de Estados Unidos no le extinguieron, que mantuvo su fortaleza, el hecho de que este partido, esta agrupación, haya regresado en la forma en la que está regresando al poder, indica que más que una minoría, es un grupo con raíces importantes, porque nadie subsiste 20 años sin tener raíces, sin tener arraigo en la población, en su cultura, en sus costumbres, en sus aspiraciones de vida. Nosotros no podemos ver a estas sociedades con el rasero de Occidente. Entonces, ya hay situaciones de persecución, porque aunque ellos en el discurso han venido muy moderados los talibanes, pero eso es en el discurso. Ya hay, digamos, bastante información de cómo están tratando de localizar personas que estaban enlitadas como adversarios, como personas que tienen con las que ellos tienen cuenta que ajustar. Al no ubicar a esas personas, se están ubicando familiares de esas personas para retenerlo hasta que aparezcan los individuos que están buscando. Y ahí no hay que descartar que se cometa cualquier exceso, porque ya ellos saben algo. Y este es un mensaje que Estados Unidos le ha dado a todos estos grupos terroristas
como pudiera ser Hezbollah en el Líbano, el mensaje que Estados Unidos le ha dado es que Estados Unidos no vuelve a incursiones militares unilaterales en esa zona. Y entonces ya ellos no tienen ninguna amenaza para no poderse imponer. A los aliados de Estados Unidos también esto le deja en una situación muy difícil, pero ese país, sus últimos 3 presidentes han estado tratando de hacer lo que hizo Biden. Lo trató de hacer Obama, lo continuó Trump y Biden lo ha cerrado rápidamente. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que este cambio tendrá para el mundo, pero Afganistán será definitivamente un punto muy crítico. Entonces, señores, nosotros, bueno, quiero lamentar la situación que se ha dado con el querido amigo Miguel Ortega, que trabajó con mucho entusiasmo por la candidatura del presidente Abinader, y él se ha sentido maltratado, no tomado en cuenta, discriminado, y hizo una grabación en sus redes sociales que han sido difundidas ampliamente, en la que él está expresando estas inconformidades y habla de un incidente en el que se produjo con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, cuando supuestamente Ortega le estaba poniendo en conocimiento de unas irregularidades. Lamento mucho, Miguel, esta situación por la que atraviesas. Vamos a hacer una pausa. Entonces, antes de presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, vamos a colocar un fragmento del discurso del presidente Abinader y otro fragmento de la respuesta que le dio al discurso del presidente Abinader el Partido de la Liberación Dominicana. Pero vamos a una pausa primero. El tema sobre el que el presidente luce un poco más preocupado es el tema del endeudamiento, por las reiteraciones que tuvo con relación a este tema, por las explicaciones que trata de dar sobre este tema en su mensaje. Indica que este tema está pesando en la valoración política de su gobierno. Vamos a ver un fragmento del mensaje que dirigió esta semana, precisamente cuando aborda el tema de los cuestionamientos que recibe el gobierno por el alto nivel de endeudamiento. Adelante. En relación con el endeudamiento, es oportuno decir que al igual que el resto de los países del mundo, nos vimos obligados a endeudarnos para atender las necesidades directas de la pandemia. Sin embargo, este endeudamiento no fue para francachelas o para malgastar o para pagar ineficiencias. Ahora no lo fue. A diferencia del pasado, los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas. Sin embargo, es preciso señalar para que el pueblo dominicano se entere de que la política de endeudamiento indiscriminada practicada por los gobiernos anteriores generó obligaciones de pago de capital en nuestra gestión por un monto de 4.767 millones de dólares. Y si a esto sumamos los intereses de dichos préstamos, el monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido es de un total de 7.340 millones de dólares.
Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado, que hoy nos pide explicaciones, son quienes tienen que darlas. Desde el primer día practicamos el principio de que la buena gerencia es atender lo urgente sin olvidar lo importante. Lo urgente era proteger las vidas de los ciudadanos, pero preservando también los medios de vida de la gente. Por eso nos concentramos también en la reactivación y el relanzamiento económico. Los datos muestran que estamos consiguiendo buenos resultados. El Producto Interno Bruto está creciendo a un acelerado ritmo del 13.4%. Hemos duplicado las reservas internacionales, siendo hoy de 12.611 millones de dólares, las más altas de la historia. Somos el principal destino para la inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe, con proyección de 3.000 millones de dólares en este año. Y trabajamos para recuperar y crear 1 millón de empleos en los próximos años. Al mes de julio, hemos recuperado 714.551 empleos de la prepandemia. El sector turismo, que se encontraba paralizado a nuestra llegada al gobierno, se ha ido recuperando significativamente y proyecta ya para la próxima temporada alcanzar un récord histórico de visitantes con la importante creación de puestos de trabajo que eso implica. El sector de zonas francas, decisivo también para nuestro país, ha experimentado un crecimiento de las exportaciones de un 34% respecto al año pasado y superando hoy la cantidad de empleos pre-COVID, consolidándose como uno de los pilares más importantes para nuestro desarrollo económico. Este buen desempeño financiero ha sido fundamental, pero aquí debo resaltar la imprescindible confianza de los agentes económicos y sociales. Gracias a ellos y al gobierno, hace pocas semanas pudimos consensuar un aumento histórico del salario mínimo en nuestro país. Esta medida va a garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, más ingresos, más oportunidades. Bueno, señores, esta fue, digamos, la parte donde abordó la deuda, el tema de este incremento salarial que con la reclasificación empresarial no ha tenido el impacto que realmente se aspiró o se anunció. Pero bueno, vamos a ver de inmediato un fragmento de la respuesta que ofreció el PLD a este discurso con su secretario general Charlie Mariotti, acompañado de una comitiva del comité político, entre ellas 2 aspirantes presidenciales. Ahí estaban Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, también Cristina Lizardo, estaba Margarita Pimentel, Juan Temístocles Montaz, entre otros. Adelante. En nombre del Partido de la Liberación Dominicana, queremos reconocer y felicitar al pueblo dominicano por su coraje y resiliencia frente a los terribles efectos de la pandemia y los pobres resultados de un gobierno caracterizado por la improvisación, el incumplimiento de las promesas, la ausencia de sensibilidad con los más necesitados y la gestión irresponsable de la economía y la seguridad ciudadana. Es cierto que la sociedad dominicana votó por un cambio. Sin embargo, a un año de gestión, la insatisfacción es evidente. La mayoría de los dominicanos piensan que el país va por mal camino. Lo que hemos recibido es un cambio en reversa, que nos tiene retomando luchas que ya habíamos ganado. Al escuchar la locución del presidente Abinader, parecería que continúa en la oposición y no frente al gobierno de la nación.
lo escuchamos una vez más engrosando su lista de promesas sin tener en cuenta que son muchos los compromisos que aún están pendientes. Recordemos algunos. La promesa de la doble ayuda por la tarjeta Solidaridad, incumplida. El salario de $500 para policías y militares, incumplido. El programa de los 10,000 pesos para los desempleados, incumplido. Reducir el precio de los combustibles, incumplido. La reducción del costo de la canasta básica, también incumplido. Porque es así como gobierna el PRM. Prometen mucho para llegar a una posición y después, una vez en el puesto, no quieren o no saben hacer el trabajo para el cual fueron elegidos. Desde el PLD nos hacemos eco del clamor de la gente y les decimos: dejen de hacer nuevas promesas y cumplan algo de lo que ya prometieron. Lo cierto es que después de un año ya no podemos seguir dando el beneficio de la duda a un gobierno sin rumbo. La improvisación gubernamental tiene consecuencias reales en la vida de los dominicanos y dominicanas, consecuencias graves. El cambio está en reversa en la economía. Las improvisaciones, para empezar, han llevado a que la canasta básica familiar haya subido 2.500 pesos en lo que va de gobierno. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y entonces al regreso vamos a presentar, además de estas informaciones, cuáles otras están entre los 10 temas más importantes de esta semana, pero eso será en breve. Bien, señores, de inmediato vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. En un discurso cargado de optimismo, el presidente Luis Abinader resaltó la noche del pasado miércoles los logros de sus primeros 361 días de gestión estatal y destacó, entre otras metas, las 434 obras que ejecuta en todo el territorio nacional, cuya inversión total ronda los 77,000 millones de pesos. Desde la escalinata del Palacio Nacional y frente a un público mixto de funcionarios, empresarios, artistas, medallistas olímpicos y otras figuras, el presidente indicó que, al igual que los demás países, tuvieron que recurrir a las deudas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y no se trató de un endeudamiento para francachela o para malgastar o para crear ineficiencia, sino que, a diferencia de los gobiernos pasados, los préstamos que se han tomado han sido para salvar vidas. Criticó que las políticas indiscriminadas de los gobiernos anteriores provocaron obligaciones de pago de capital en su gestión por más de 4.700 millones de dólares, que con la suma de los intereses sobrepasa los 7.340 millones de dólares. Señaló que cerca del 60% de las deudas asumidas han sido para honrar compromisos de otros gobiernos. En otro orden, el mandatario indicó que debido al manejo dado a la pandemia del COVID-19, República Dominicana es uno de los países de menor letalidad y está entre los primeros 10 con mayor proporción de su población adulta vacunada en todo el mundo. Hoy somos un referente a nivel mundial y esto no se debe a la suerte o al azar, sino al trabajo planificado, los recursos dispuestos y a la ejecución de un plan bien diseñado, enfatizó el mandatario al pronunciar un discurso a la nación por el primer aniversario de su administración. Asimismo, Abinader anunció que va a proponer este año una reforma de la Constitución que permita la separación de los poderes y que estos no dependan de la buena voluntad de un presidente. Asimismo, el mandatario informó que tienen carpeta 12 reformas, las que aseguró producirán una segunda restauración institucional y material para República Dominicana. Entre los proyectos que mencionó el presidente está la reforma de la transparencia y la institucionalidad, la reforma del sector eléctrico, la reforma del sector agua, la reforma para la modernización del Estado,
la reforma de la Policía Nacional, la reforma por la calidad educativa, la reforma de la salud y seguridad social, entre otras. El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el suroeste de Haití durante el fin de semana aumentó a 1.941 y la cifra de heridos a más de 9.900, informó la Agencia de Protección Civil de la nación caribeña. La gran mayoría de las víctimas mortales se han registrado en el departamento del sur, cuya capital es Le Cayet, mientras que el resto corresponden a los departamentos de Grand Anse, Nípez y Noroeste. Más de 60.000 hogares resultaron destruidos y otros 76.000 sufrieron daños diversos, mientras que muchos edificios públicos también fueron afectados o colapsaron durante el sismo, agregaron las autoridades haitianas. El terremoto, que ya forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, una lista que encabeza el devastador sismo ocurrido en el 2010 en el país caribeño, que dejó más de 3.000 fallecidos, se registró a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis de Sud, con un hipocentro de 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en República Dominicana y Cuba. El paso por el país de la depresión tropical Grace dejó una estela de viviendas afectadas, personas refugiadas, ríos desbordados, vuelos cancelados y decenas de acueductos y circuitos eléctricos averiados. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, informó que 430 viviendas fueron afectadas, 2 de ellas destruidas totalmente, mientras que 5 albergues acogían a 109 personas desplazadas. Los organismos de socorro movilizaron a 2.050 ciudadanos. Juan Manuel Méndez, director del COE, apuntó que 61 acueductos estaban fuera de servicio, lo que dejó una población de 799.166 con dificultades para obtener el agua. Los circuitos eléctricos impactados fueron 17, dejando a 70.678 usuarios. Entre tanto, las fuertes lluvias y un gran cúmulo de basura generaron el desbordamiento de varias cañadas, como la ubicada en Arroyo Manzano, en la carretera La Isabela, la de La Yuca en Los Ríos y la Guajimía en Santo Domingo Oeste. Eduardo Estrella en el Senado y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados fueron escogidos nuevamente por el próximo año legislativo como presidentes de ambas cámaras legislativas, mientras en el Senado el bufete directivo estará compuesto, además de Estrella, por Santiago Zorrilla, vicepresidente, Ginette Púrnigal y Liadia Santana como secretarias. Los voceros de las bancadas del Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana también fueron reelectos. Farida Raful será la vocera de los senadores del PRM, Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo e Iván Lorenzo de los senadores del PLD. Del PRM será vocero Julito Furcal, del PLD Gustavo Sánchez y de la Fuerza del Pueblo Rubén Maldonado. El bloque del Partido Reformista Social Cristiano realizó cambios. Fue sustituido el experimentado Máximo Castro Silverio. Su lugar lo ocupará Ramón Rogelio Genao. El Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santo Domingo Este, por intermedio de su representación en la sala capitular, acusó al alcalde Manuel Jiménez de culpar a otros de sus errores, improvisaciones, incapacidad y malas prácticas municipales. De esta manera, la dirección del PLD de las 3 circunscripciones del municipio de Santo Domingo Este y su representación congresual en la sala capitular responden a lo que calificaron de temeraria y absurda la acusación del alcalde. En un documento leído en conferencia de prensa, la organización PLDista tildó de desfachatez e irresponsabilidad esa falaz acusación. Johnny Pujols, miembro del comité político, encabezó la representación de la dirección partidaria, conjuntamente con Flor Ángel Cuevas, presidente de la circunscripción 1 de la provincia de Santo Domingo, el diputado Luis Enríquez y Luis Alberto Tejeda, miembro del comité central y dirigente de las 3 circunscripciones del municipio. El documento leído por el regidor Yamil Fortuna, acompañado de los también concejales Walquiria Medina, Crismeli García e Isabel Pérez, expone en orden cronológico cada uno de los puntos que el alcalde de manera irresponsable atribuye al desorden predominante en el municipio. La Red Nacional de Jueces, junto a un grupo de jueces, sometió en el Tribunal Superior Administrativo una solicitud de medida cautelar contra la convocatoria que invita a vistas públicas de la propuesta que deroga en su totalidad la resolución 001-202 que establece el reglamento que organiza el sistema de escalafón judicial
y el de provisión de cargos judiciales, emitida el pasado 23 de febrero de este año. En una instancia dirigida al presidente del Tribunal Superior Administrativo, los accionantes solicitan la suspensión inmediata de la convocatoria por considerar que la resolución propuesta vulnera los derechos y principios constitucionales, porque dejaría sin efecto el escalafón judicial confeccionado en virtud de la norma 00-2021. Los jueces de primera instancia y de paz establecen en el documento presentado que la labor de un servidor judicial no se limita a funciones jurisdiccionales, sino que también incluye labores de carácter social en beneficio de la carrera judicial y de la colectividad. En ese sentido, indican que la resolución que busca derogar establece criterios y parámetros para la confección del escalafón judicial y establece el orden en que serían previstos los cargos judiciales, como son antigüedad en el servicio, categoría, los resultados de evaluación de desempeño, méritos, capacidad y especialidad. El modelo de gestión penitenciaria confirmó que el privado de libertad Francisco Pagán se encuentra ingresado desde el pasado lunes en la unidad cardiovascular de Sedimat. Pagán, el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ISOE, guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Najayo San Cristóbal, por su presunta implicación en el caso de corrupción denominado por el Ministerio Público Operación Antipulpo. La doctora Gauris Sisa, directora de salud del modelo de gestión penitenciaria, explicó que se procedió al traslado de Pagán vía emergencia a la unidad cardiovascular de Sedimat en vista de que el mismo se encontraba presentando un proceso gripal acompañado de tos persistente, proceso de fiebre en 38.5 y 39.5 grados. Asimismo, explicó que Pagán, de 74 años de edad, fue sometido a un proceso de colocación de stent el día 6 de este mes de agosto. Al prolongarse su cuadro clínico, procedieron a su movilización a Sedimat, en donde en este momento se encuentra estable, en espera de reporte de estudios y bajo vigilancia médica, indicó la doctora Sisa. Una reducción considerable siguen presentando los diagnósticos de casos positivos nuevos del virus del COVID-19 en el país, así como la cantidad de pruebas PCR que se hacen a diario. El Ministerio de Salud Pública notificó 4 fallecimientos por COVID-19, lo que eleva a 3.989 el número de muertos por la enfermedad respiratoria desde el inicio de la pandemia en el país en marzo del 2020. La positividad acumulada sigue bajando según los datos oficiales, que la sitúan en 5.70%, y la tasa de letalidad es de 1.15%. Ya suman 3.989 las muertes por la pandemia en República Dominicana. Los demás indicadores siguen hacia la baja, como las hospitalizaciones, con 464 camas ocupadas para un 17%. En unidades de cuidados intensivos hay 134 pacientes delicados para un 22% y con ventiladores 76 para un 16%. El país conmemoró el pasado lunes el 158 aniversario del Grito de Capotillo en Dajabón, acción heroica de valientes patriotas que izaron la bandera nacional, hazaña que marcó el inicio de la gesta de la restauración contra la anexión a España y la vuelta a la soberanía nacional. A la vez rindió homenaje al general Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez y todos los patriotas que combatieron por la libertad de República Dominicana. Con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863 empezó la gesta librada por los dominicanos para recuperar la independencia perdida. Tras producirse la anexión a España gestionada por el caudillo Pedro Santana, quien prometió entonces que la alianza con la nación europea le daría paz y progreso al pueblo. No obstante, en el alma popular se mantenía el deseo de que se restableciera la independencia, lograda en el 1844, y se combatió intensamente para lograrlo. El 16 de agosto de 1863, el grupo liderado por Santiago Rodríguez hizo una audaz incursión y levantó la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo, y con esto inició lo que sería históricamente recordado como la Guerra de Restauración. La guerra finalizó el 11 de julio de 1865, luego que fueron derrotadas las tropas españolas. Finalmente, cuando los ojos de todo el mundo acusan a Estados Unidos de la precipitación en la salida de Afganistán y de haber provocado el triunfo del régimen talibán, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido con fuerza la decisión de retirar las tropas del país y ha acusado a los afganos de haber dilapidado la ayuda estadounidense ofrecida durante más de 20 años.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, pese a que el país cayó rápidamente bajo el control del Talibán. Biden admitió, sin embargo, que los eventos que permitieron a los talibanes derrocar al gobierno afgano y dominar el país ocurrieron más rápido de lo anticipado y culpó a los líderes políticos afganos del colapso. Los estadounidenses no pueden ni deben luchar o morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos, dijo Biden desde la Casa Blanca. Me mantengo completamente firme con mi decisión, aseguró. En tanto, el domingo los talibanes declararon la victoria después de que el presidente afgano Ashraf Ghani huyera del país y su gobierno colapsara. El regreso de los militantes radicales al gobierno llega tras casi 20 años de presencia de una coalición liderada por Estados Unidos que derrotó precisamente entonces al Talibán. Los talibanes dicen que se han apoderado de al menos 26 de las capitales de provincias del país, incluida la capital Kabul, desde principios de agosto. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, sobre el mensaje del presidente, el gobierno hace mucho énfasis en esa bandera de una supuesta justicia independiente, de un supuesto ministerio público independiente. La capacidad, la integridad de las personas que puedan integrar o que integran ese ministerio público no está en cuestionamiento. Ahora vamos a ver el tema de la supuesta independencia. En el caso, por ejemplo, de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, que es la persona a la que cita el presidente como prueba de que la justicia es independiente. Bueno, estamos hablando de una independencia sumamente relativa, porque la doctora Miriam Germán Brito era juez de la Suprema Corte de Justicia y ella aspiraba a concluir su vida pública como juez de la Suprema Corte de Justicia, que los años que le quedaran de actividad pública fueran como juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién le acortó ese sueño? Ese sueño, ella entiende que se lo acortó la administración de Danilo Medina. Pero no solo fue que le acortó ese sueño, es que ella fue objeto en la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, ella fue objeto de un trato que pudo haberlo considerado como vejatorio, como humillante, un trato de cuestionamiento a una dama que nadie le cuestiona. Entonces, es evidente que ella es un ser humano, que este hecho le afecta como le afecta a cualquier ser humano. Entonces, esta procuradora independiente estuvo en actividades públicas contra el gobierno del presidente Danilo Medina. Ella estuvo en la plaza de la Bandera. Entonces, que ella sea cuidadosa y en su discurso no muestre que es una persona que alberga resentimiento, eso no quiere decir que no lo tenga. Es decir, que no lo demuestre, no quiere decir que no lo tenga, porque repito, es un ser humano. Y yo quiero conocer un ser humano que se haya sentido humillado o maltratado por una persona y que tenga oportunidad de decidir frente a esas personas y no lo haga. No. Eso es imposible. Ella fue escogida como Procuradora General de la República porque todo el mundo sabe que tenía conflictos con Danilo Medina y con la administración del PLD.
a que ella en algunos casos ha dicho que se echa a un lado. Bueno, eso es peor, porque si alguien tiene compromiso con la juridicidad en esa procuraduría, ahí es ella. Y independientemente de las razones personales que tenga como para actuar contra estas personas, también tendría sus reservas por lo que ha sido su trayectoria, por lo que ha sido la cosa que ella ha defendido a lo largo de su vida. Pero ahí no se puede hablar de independencia. La independencia, repito, de ese Ministerio Público es una independencia frente a un partido. Pero justamente por conocer de las diferencias que tienen con ese partido, de las cuentas pendientes con ese partido, que ustedes han visto que se ha sacado todos los números en el tema de las persecuciones judiciales. Los otros casos que hay son casos aislados. ¿O ustedes se imaginan en el caso, por ejemplo, de la Nueva Victoria? En el caso de la Nueva Victoria, que es el caso por el que está siendo investigado el procurador Jean Alain Rodríguez y por el que hay un grupo de personas junto a él con 18 meses de coerción anticipada, que es lo mismo que decir condena anticipada. Pónganse a pensar por unos minutos que Lisandro Macarrulla fuera vinculado a Danilo Medina o al PLD, que fuera un exfuncionario, en vez de ser un funcionario del gobierno actual de Luis Abinader, importante, que él fuera un exfuncionario de Danilo Medina y que la empresa de él hubiese tenido la principal participación en la construcción de la Nueva Victoria. Si él hubiese sido una persona del entorno de Danilo Medina, tuviera 18 meses de coerción pues anticipada, independientemente de que no la merezca. Hay muchísima gente ahí que no merece el trato que han recibido y están presos. Y sencillamente porque se le está investigando y están presos y tienen 18 meses de condena anticipada. Si él hubiese sido del entorno de Danilo Medina, él estuviera preso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es verdad que a todo el mundo se le está tratando igual. No. Hay un lado que se le ha puesto a cargar realmente pesado frente a cualquier asunto por el que se le investigue, y hay un lado frente al que hay otras condescendencias, frente al que hay realmente otras condescendencias. Entonces no se puede hablar de que hay una imparcialidad, de que no. Eso es un cuento que se lo pueden creer quienes reproducen los mensajes de la administración, pero la mayor parte de la población no es tonta. La mayor parte de la población sabe que ahí influye la política y que esa gente la están persiguiendo porque perdieron las elecciones y porque están fuera del poder. Por eso la están persiguiendo y porque hay un ánimo también de que no se repongan. Hay un ánimo también de destruir a la organización y el liderazgo bajo el que se agrupan. Entonces eso es politización de la justicia. Eso que nadie me lo pinte como imparcialidad, porque de imparcialidad no tiene absolutamente nada. Hago una pausa y entonces vamos a tratar al regreso las 3 preguntas sobre este tema de la salida de Estados Unidos de Afganistán y el regreso al poder de los talibanes. Y entonces entrevistamos al experto en política internacional, Víctor Villanueva, pero será al regreso de esta pausa.
Bueno, señores, de inmediato vamos a presentar las 3 preguntas. Vamos a ver qué responde a nuestro equipo Víctor Villanueva en relación con esta situación que tenemos ahora con el retiro de Estados Unidos de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder. Adelante. ¿Qué opina usted de la forma en que Estados Unidos se ha retirado de Afganistán y de los acontecimientos que se produjeron en lo inmediato, como el de la huida del presidente del país y la toma del control por parte de los talibanes? Bueno, la salida de los Estados Unidos de manera abrupta del escenario que supone la geografía de Afganistán, esto simplemente se circunscribe en un acuerdo que en el año 2018 el presidente Donald Trump firmó con los talibanes en una mesa de diálogo en donde se habían comprometido a distintas variables beneficiosas para lo que tiene que ver con tener escenarios de enfrentamientos y en el terreno en intercambio militar. Sucede que el presidente Joe Biden lo que ha hecho es hacer cumplir taxativamente lo que establece este acuerdo. Pero nunca hizo ningún reparo en replantearse el contenido de ese acuerdo o por condicionarlo a una escalada militar estratégica para no haber escenificado lo que hemos visto en las cámaras a escala global. Es un escenario bastante inédito, bastante sorpresivo y que supone una reconfiguración del contexto geopolítico de la región del Medio Oriente. Esta reconfiguración, sin lugar a dudas, va a afectar a todo lo que es Occidente, a las fuerzas aliadas de los Estados Unidos y sobre todo los que tenían misión y mandato por parte de la OTAN en esta región. Ahora tendremos que ver cómo un régimen talibán sustentado en una tendencia religiosa sunita vaya a dominar las distintas facciones religiosas que componen el conglomerado social de Afganistán. El régimen talibán ha sorprendido también, no solo por la rapidez en la que asumió distintas ciudades, incluyendo la ciudad, la capital de Kabul, de Afganistán, sino que a la vez ha sorprendido porque prácticamente no ha tenido ningún tipo de resistencia militar, muy a pesar de que Estados Unidos, la OTAN inclusive, habían avalado de que Afganistán contaba con más de 300.000 efectivos militares altamente capacitados y altamente, debidamente, con instrumentos de defensa para precisamente haber hecho resistencia en los puntos estratégicos como es el aeropuerto de la ciudad de Afganistán. ¿Por qué razón el expresidente Donald Trump ha criticado al presidente Biden después de haber sido el primero en pactar un compromiso con los talibanes para abandonar Afganistán? Entiendo que el presidente Donald Trump lo que está es jugando al populismo de cara a lo que ha significado esto, sobre todo en las mediciones de popularidad del presidente Biden, y que lo que está haciendo es subiéndose sobre una ola que al final y al cabo debió de guardar bastante silencio, porque el presidente Donald Trump fue quien redactó este acuerdo. Primero llevó a la mesa de diálogo a un régimen terrorista que practica el yihadismo y que esto obviamente rompe con todos los preceptos y principios que establece la política exterior de los Estados Unidos y que siempre ha trabajado, por lo menos hacia lo público, de esta manera. Entonces, este acuerdo no es otra cosa más que un hijo del presidente Donald Trump, y si mal ha salido, el error de Biden fue aplicarlo de manera taxativa, sin haber ajustado una coma. Pero el contenido de ese acuerdo, por lo tanto, el padre biológico es el presidente Donald Trump. Así que esto es un juego solamente en atención a la caída bruta de la popularidad del presidente Biden, en el cual él, de manera bastante táctica y como siempre ha trabajado en términos de lo que es la creación de percepción, el presidente Donald Trump con esto lo que está jugando es precisamente a sacarle ventaja política a algo en el cual él es el principal responsable, porque Biden es el presidente que menos tiene que explicar de cara a esta circunstancia de Afganistán. Mucho tiene que explicar el presidente Bush hijo,
mucho tiene que explicar el presidente Barack Obama y sobre todo el presidente Donald Trump. ¿Cuál es el futuro de ese país dirigido por un grupo de fundamentalistas sin ningún apego a los principios democráticos y limitador de los derechos de las mujeres? Bueno, ya ellos lo que están es aplicando lo que es la ley musulmana, enarbolando lo que es los principios que establece el régimen talibán, que viene precisamente de etnias internas de Afganistán como el pastún, y que a partir de aquí ellos profesan la ley islámica. La ley islámica tiene, cuando lo comparamos con lo que es la democracia, lo que es vivir en igualdad y en equidad de género, obviamente que la ley islamista dista mucho de estos preceptos occidentales que promovemos en favor de la mujer. Ahora bien, para ellos es un asunto netamente cultural, políticamente impuesto, y que socialmente, de alguna u otra manera, poca resistencia han tenido en hitos con reacción o en reacción de las mujeres mismas respecto a este establecimiento de estas normas sociales que nadie comparte. Ahora bien, el régimen talibán lo que está es fomentando una norma, una ley que dentro de su creencia religiosa es así. Que nos guste, bueno, ya ahí tendremos que, obviamente, que destacar que no. Y sobre todo, entrar en un ejercicio pleno de empoderamiento social, pero que a la vez grafica bastante la calidad de la intervención que tuvo, sobre todo encabezada por los Estados Unidos, porque se suponía que en casi 20 años de invasión en Afganistán, por lo menos algunos preceptos a nivel generacionales hubiesen inculcado en esta sociedad. Haití, un país que estaba en una crisis profunda porque aún tiene las secuelas del terremoto del 2010. Pero ese país está sumergido en una grave crisis institucional porque hace algunas semanas en su propia residencia fue muerto el presidente de ese país. Fue asesinado el presidente de ese país, Jovenel Moïse. Los mercenarios que participaron en el hecho, ya varios de ellos han admitido claramente esta participación en el asesinato de Moïse. Pero ¿qué pasa? Que ahí en ese país no hay instituciones para poder llevar a cabo una investigación y que esa investigación finalice con personas condenadas de por vida por un hecho como este. Se asignó un juez de instrucción y el juez renunció del caso. Renunció del caso y lo más natural, pero ven acá. Y si esta gente fueron capaces de meterse a matar en su casa al presidente de la República, ¿qué no pasaría con un juez y con su familia? Con la gente que está detrás de eso, si puede verse descubierta. Porque fíjense que hasta ahora es de autores materiales y de gente próxima a los autores materiales, pero los autores intelectuales de este hecho no han sido identificados. Y quién sabrá si se logra identificar. Entonces, el país ha pedido, Haití ha pedido ayuda a la ONU, hay que ayuda a la ONU para tratar este caso, para investigar y tratar este caso. La ONU no ha respondido. Uno sabe que con la precaria institucionalidad que hay en ese país, en cualquier momento esa gente se evaden de la justicia. No sé cómo
permanecieron, digamos, en prisión después de la situación de caos que se dio con este último terremoto. Entonces así están pensando en unas elecciones, en un país donde no hay condiciones para ninguna de estas cosas, y la comunidad internacional, ya ustedes ven que con la actitud de Estados Unidos en Afganistán, lo que está diciendo la comunidad internacional es: yo no quiero ocuparme de cosas que no me reportan a mí ningún beneficio directo, y que lo único que me reportan es costos. Y Haití no le representa nada a Estados Unidos, ni le representa nada a la comunidad internacional, y lo han dejado suelto ahí, solidarizándose con declaraciones que de poco sirven. Señores, buenas noches.